Una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola, dicen por allí. Javier Milei, quien tiene, creo que no ha cumplido todavía los 100 días en el cargo, y si los cumplió ya, bueno, ¿qué más da? Ha tenido un grave problema. Y el principal problema que tiene Javier Milei es, en efecto, el hecho de ser un hombre que se hizo a sí mismo sin... O sea, nadie puede negar que Javier Milei se hizo a sí mismo una imagen en las redes sociales. Y esa imagen que se ha hecho Milei en las redes sociales es una imagen de hombre disparatado que, a pesar de defender con ardor sus posiciones, acostumbraba a ser particularmente escandaloso en sus aseveraciones, a veces ofensivo, y además no tener remilgos a la hora de adjetivar, de acusar y de plantear posiciones hasta irreconciliables con personajes que podían ser vistos como vacas sagradas. Su tradicional encontronazo con el Papa argentino, Bergoglio, había trascendido y se había convertido prácticamente en motivo de conversación permanente cuando se pensaba en qué tipo de relación con la iglesia pretendía tener un hombre que iba a llegar a la presidencia y a la presidencia del país donde nació el Papa. Y si bien ser liberal no es necesariamente, o muy probablemente ser liberal es una respuesta, o quizás ser liberal sea la acera de enfrente de las posiciones políticas que tradicionalmente ha mantenido la iglesia, que tiene una posición política, claro está. El hecho de que Javier Milei se autodefina como liberal, no ha significado para él que se defina como ateo, sino todo lo contrario. Se muestra como un hombre creyente, como un hombre fervoroso en el estudio de la Biblia, del Antiguo Testamento. Además de eso, bastante cercano a algunas posiciones de defensa de la vida, particularmente por su vocación religiosa. Pero haberle dicho al Papa argentino Bergoglio, entre otras cosas, representante del maligno en la tierra, peronista, comunista, patrocinante de asesinos, entre otras cosas, no fue impedimento para que, en un ejercicio de hipocresía, de diplomacia, de bajada de pantalones, de recule, de retroceso o de conversión, Milei se haya deshecho en elogios y prácticamente derretido ante el Papa Francisco en audiencia pública o en recibimiento público, en audiencia privada. Y bueno, parece que al final han hecho las paces. Se dieron la paz después de la misa el Papa argentino Bergoglio y el presidente argentino Milei. ¿O es apenas una tregua en una larga guerra entre un liberal argentino y un jesuita también argentino? De eso vamos a hablar en este programa de hoy, jueves 15 de febrero del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribe Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden
orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque al mando de este mundo lo que quedan son criminales. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Gracias por estar de ese lado de la pantalla de nuevo. Gracias por activar las notificaciones y por suscribirte a este canal. Para nosotros es de verdad un placer saber que estás de ese lado de la pantalla y también es un inmenso privilegio y honor saber que tanta gente con sus suscripciones pagas en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, nos ayudan a financiar este programa y todos los contenidos de este canal. Eso para nosotros es más que suficiente aliento para seguir realizando estos contenidos y ponerlos a disposición en plataformas gratuitas como YouTube y como Facebook, donde ya somos más de 130,000 suscriptores en Facebook. Gracias por darle me gusta a nuestra página en Facebook, Daniel Lara Farías. Allí seguimos haciendo lo que corresponde. También aquí en YouTube te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones para estar pendiente de cada estreno y de cada transmisión en vivo. Como todos los días te saludo Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Pelear con el Papa puede ser algo peligroso si te encuentras en un país donde la población no solamente es católica, sino donde la población es también respetuosa de las jerarquías eclesiásticas, por decirlo de alguna manera. Es decir, en Hispanoamérica o en el universo hispano, un sacerdote siempre es una figura a la cual se respeta. Tanto es así que hay delincuentes que utilizan la sotana para manipular a las sociedades y siendo depositario de bajos instintos y de raigambre criminal, terminan convirtiéndose en delincuentes con sotana. Y eso lo hacen para aprovecharse precisamente del respeto automático que la sociedad tiene hacia la figura eclesiástica. Cuando uno sabe que una persona, cuando alguien es sacerdote, uno asume que esa persona, bueno, merece respeto. Inclusive, cuando uno sabe que una persona es evangélica, o sea, pastor evangélico, uno tiene cierto respeto, aunque no profese la misma fe. Cuando uno sabe que una persona es testigo de Jehová, uno mantiene el respeto. Con cualquier jerarquía eclesiástica, en Hispanoamérica normalmente es así. Pero cuando hablamos de altas jerarquías de la Iglesia Católica, obispos, arzobispos, cardenales, y cuando hablamos del Papa, estamos hablando de palabras mayores. Yo recuerdo que a Ricardo Aguirre, el monumental de la gaita venezolana, se le hizo muy difícil cantar una gaita que, compuesta por allá por los años 60, le hacía un reclamo al Papa, porque se había borrado, se había hecho una modificación a raíz de uno de esos concilios y una de esas modernizaciones de la Iglesia Católica, en el que se borraron unos santos del santoral católico. Y se horrorizaban entonces los maracuchos porque le habían quitado el santo a varias parroquias del estado Zulia. ¿Y cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quienes la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrón ha dejado parroquias de la ciudad? Pero a Ricardo Aguirre se le hizo muy difícil, inclusive dicen los historiadores, y saludo a la gente de Zulia, una historia. Discúlpeme por meterme en camisas de 11 varas y estar aquí hablando de temas que quizás son ustedes los llamados a hablarlo mejor. Pero seguramente la gente de Zulia una historia podrá contar mucho mejor. Sigan a la gente de Zulia una historia en Instagram y tienen un canal en Telegram donde comparten una información maravillosa. Bueno, el planteamiento cuál es, que dicen los historiadores de la gaita que a Ricardo Aguirre le pareció en determinado momento que una parte de la letra no era muy... O sea, no se atrevió, pues. No se atrevió. Y entonces le cambió un poquito ahí. ¿Por qué? Porque somos así. Pero imagínese usted lo que significa que el Papa no solamente sea la máxima figura de la iglesia que tiene más fieles en un país, sino que además ese Papa es de ese país.
el tener a el cardenal Bergoglio electo como papa, convirtiéndose en el primer papa hispanoamericano, además, y el primer papa no europeo, convierte a Bergoglio, por supuesto, en una figura cuya tesitura puede ser evaluada desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista místico, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista cultural. Estamos hablando no solamente de un hombre que proviene de Hispanoamérica, sino que es un hombre que no es europeo. Además de eso, es un hombre cuya formación está dentro de la congregación jesuita, siendo un papa jesuita siendo un jesuita que logra llegar al trono de Pedro, como llaman, después de que 2 papas antes estuviese dicha congregación a punto de ser disuelta en los tiempos en que su máximo regente era el padre Arrupe, acusada por Juan Pablo II de ser una congregación que estaba llevando el comunismo a la puerta de los hogares en Hispanoamérica. Que del año 81, 82, la amenaza de disolver a la congregación jesuita se haya convertido 40 años después en la llegada de menos de 40 años después, en la llegada de un jesuita al papado, es un hecho de significación impresionante. Y mucho más para los hispanoamericanos, porque el primer papa no europeo termina siendo hispanoamericano. Pero esto le valió mucho, no le valió de mucho a Milei en su momento. Y Milei decidió que él iba a lanzarse, con todo lo que tuviese que lanzarse, en contra del Papa y de lo que el Papa significaba, porque él consideraba muchas cosas del Papa y no se ahorró cuando le tocó hablar del Papa, no se ahorró conceptos. Vamos a ver qué decía Plomería Informativa, qué decía Javier Milei del Papa Bergoglio antes de llegar a la presidencia. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Es decir, en menos de lo que uno se esperaba, le digo representante del maligno en la tierra, promotor del comunismo, usurpador del trono de la casa de Dios. Casi nada. Pero cuando tenía oportunidad de hablar del tema, profundizaba aún más. Y esto es absolutamente violento. ¿Por qué no agarran y dicen que esto es violento? Esto es violencia. Sí, a mí no me gusta, nada. Lo decir, de Adolfito no me parece. Es decir, esto es violencia, sí. Esto es violencia. Sí. Y él está muy involucrado con la política argentina. ¿Sí? Con lo cual es un ataque directamente hacia una persona. O sea, hacia mi persona. Vos le dijiste maligno, ¿no? El maligno, algo así. Hace mucho. Bueno, él no se queda atrás con las cosas horribles que dice. Pero si vos sos presidente, él es el Papa. Tendrá el ¿Cómo mismo trato que tiene todo jefe de Estado y se lo respetará por eso, con el elemento adicional que es el líder espiritual de los católicos. Claro, de 1.200 millones de católicos. Bueno, está bien, y yo estoy negando esa realidad. No te estoy atacando, te digo. De hecho, yo soy mucho más educado para con él que él para conmigo, ¿no? Me dijiste el maligno o algo así, ¿cómo fue? El representante lo que dije del maligno. Es que él levanta y propone ideas que de hecho están en contradicción con las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Sí, lo vi todo ese video. Hoy dijiste además, Javier, en una entrevista, perdón que me meta, que el Papa defiende... Sí, en una entrevista que está en internet, que el Papa defiende ideas que están vinculadas al asesinato o algo así, dijiste. ¿Puede ser? ¿Por qué dijiste eso? No dije el asesinato, dije que van contra las Sagradas Escrituras. La justicia social, lo que promueve es el robo y el trato desigual frente a la ley. Uh-huh. Okay. Entonces, y eso va contra los 10 mandamientos. Okay. Salvo que él, los quiera reescribir
para hacer los 10 mandamientos peronistas. Los 10 mandamientos peronistas, imagínate tú, no se guardó nada, ¿eh? No se guardó nada. Ahora, yo les voy a decir sinceramente, con ese Milei yo estaba de acuerdo. Muchacho. Por supuesto que estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Yo estaba de acuerdo con eso que planteaba. ¿Por qué? En primer lugar, porque creo que es una equivocación del rol de los sacerdotes utilizar la preeminencia que tienen en las sociedades católicas para posicionar a la iglesia como institución y a su feligresía a una tendencia partidista del momento, coyuntural. Me parece que eso está fuera de lugar. No estoy de acuerdo con eso. Y me parece que cuando un sacerdote opina, sea cual sea la opinión que dé, me parece que cuando un sacerdote opina políticamente, se equivoca siempre. Porque ese no es su rol. Los políticos con sotana, igual que los políticos con uniforme. No. Estoy en contra de eso. Pero por supuesto que esta pelea se profundizó mucho más, mira. Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro's a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Bueno, por supuesto que el señor se explaya, ¿no?, en su explicación. Yo estoy de acuerdo con ese Milei. Con el Milei que decía que el Papa era representante del maligno en la tierra. Y con el Milei que denunciaba al Papa Bergoglio por reunirse con connotados asesinos que no solamente son asesinos, sino que han sido tradicionales verdugos de las iglesias. La intervención del régimen castrista en la liturgia y en la actividad organizativa de los cultos religiosos en Cuba es una realidad. Bergoglio no solamente fue a Cuba sin pedir nada a cambio, sino que fue a Cuba y se reunió con Fidel Castro cuando no tenía necesidad de hacerlo, porque ya Fidel Castro no era presidente. Y de lo más tranquilo, se paseó, se sonrió y se abrazó. Sin pedir nada a cambio, ¿por qué? Porque usted dirá, bueno, pero Juan Pablo II también fue y Ratzinger también fue. Sí, es verdad. Pero hay una diferencia. Cuando Juan Pablo II fue a Cuba, la iglesia exigió una serie de asuntos que importaban. Por ejemplo, que se permitiera la celebración a los católicos, que se les permitiera la celebración de la Navidad de nuevo. Que cesara, que les permitieran dar misas públicas, que cesaran la persecución de los sacerdotes,
Eso lo plantea Juan Pablo II. Y por eso es que Juan Pablo II va. Porque exigió eso a cambio. Y él dijo, yo voy, pero esto. Y Ratzinger, cuando va, exige que se permita el retorno de la celebración de la Semana Santa a los católicos cubanos. Y eso se permitió. Francisco fue sin pedir nada a cambio, fue a hacer turismo. Él fue porque... Ellos no me han visto. Sin pedir nada a cambio para los católicos. Claro, hay que decir una cosa que es muy importante, que es el tema jesuita. Porque Fidel Castro y Raúl Castro tienen formación jesuita. Estudiaron en un colegio jesuita. En tal sentido, por supuesto. ¿Será que son hermanitos? Quizás. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. 2024 es el año en que queremos viajar más y que además de eso cada viaje sea no solamente una aventura de diversiones, sino también una aventura de conocimientos. Hablemos de cosas en castellano, planifica tus viajes, organiza tu viaje y todo al detalle para visitar la bella y maravillosa tierra escocesa y que además esa experiencia sea mucho más que un simple viaje, que sea de verdad una experiencia donde si quieres conocer del whisky, vayas a conocer del whisky, que si quieres conocer de la religión, vayas a conocer de la religión, que si quieres conocer de la gaita escocesa, vayas y conozcas de la gaita escocesa. Cuando hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia en tu idioma. Vamos a leer más. Esa es otra meta de este 2024. Carelis Busto nos pone a la disposición su libro La vida es el mismo infierno, que es una novela corta donde prácticamente nos montamos en la montaña rusa de todas las emociones que Carelis describe y que nos permite decir con ella, con la narradora y con los protagonistas, la vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que en los Estados Unidos tienes que tener una póliza, eso es mandatorio. Tener en los Estados Unidos el mejor carro, la mejor casa, la ropa más bonita y no tener una póliza de seguro es ser un indigente, para que lo sepas. Y la mejor póliza fue la que compraste ayer. La segunda mejor póliza es la que compres hoy, mañana demasiado tarde. Tu asesor Gustavo está allí para ayudarte además a comprender que las pólizas se compran por la cobertura y no por el precio. Combina la mejor cobertura con el mejor precio con tu asesor Gustavo, que te puede atender en todo el territorio de los Estados Unidos. Tu asesor Gustavo, tu asesor de seguros en los Estados Unidos. Y la temporada del pago de impuestos ya llegó. AMBS es la empresa que te va a ayudar con el pago de tus impuestos para que eso no sea un dolor de cabeza. Déjate guiar y asesorar por la gente de AMBS Servicios. Jorge Rojas y su equipo está allí para ayudarte, para guiarte en todo el proceso y para además poner en orden tus finanzas para que el año que viene tampoco tengas un dolor de cabeza. La planeación financiera eficiente y eficaz. Todo en orden, todas tus cositas bien hechas en cuanto a impuestos y lo demás. Finanzas personales, empresariales y familiares con AMBS Servicios, Jorge Rojas y todo su equipo. Bueno, una vez se pregunta si de verdad esta gente es capaz de comprender lo que significa las posturas públicas. Porque, ojo, no es nada más lo que dice Milei sobre el Papa. Es lo que el Papa dice de Milei. Porque eso fue plomo para allá y plomo para acá. Y yo creo que eso también es importante revisarlo. Atención. El presidente de Argentina, Javier Milei, y el Papa Francisco se abrazan ante cientos de espectadores. Un controvertido encuentro de dos líderes argentinos. En campaña, el entonces candidato presidencial ultraliberal lanzó constantes críticas a su compatriota y líder de la Iglesia Católica, a quien consideró como un representante del maligno en la tierra y aliado de dictadores. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro.
es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Francisco ha centrado su papado en reformas a la Iglesia Católica, algunas alineadas a luchas sociales como la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Como jefe de Estado, el Vaticano también ha expresado opiniones políticas. En marzo de 2023, año electoral en Argentina, el Papa dio una entrevista a un medio local. En ella se refirió a las elecciones primarias que meses después darían como ganador a Javier Milei. Proceso electoral que comparó con el inicio de la Alemania nazi. Síndrome 1933, que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Sin embargo, una vez posesionado, Javier Milei cambió su discurso. Al igual que con China y Brasil, el Vaticano ya no es objeto de ataques. Un cambio de tono que podría prolongarse con la posible visita del Papa a Argentina este año. Bueno, ahí la ven. Allí la ven. El hombre que decía que el Papa era el representante del maligno en la tierra, decidió que ya no lo es. O decidió que como es el representante del maligno en la tierra, él va a reunirse con él. Es el peso de las palabras, amigos. Es el peso de las palabras. Esto es algo que en las redes sociales mucha gente no comprende. El peso de las palabras. Las palabras tienen valor. Usted no puede acusar a una persona de algo y luego no ser consecuente con esa acusación. Yo recuerdo que Berenice Gómez, para descansar la bicha, una vez le escuché decir que cuando se dio uno de estos escándalos porque empezaron a filtrarse videos íntimos de gente conocida, y ella decía, si tú no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Si tú no quieres que alguien vea un video, no lo grabes. Si tú no quieres que alguien lea un tweet, no lo escribas. Es la dinámica de lo que significa el peso de los hechos, el peso de la palabra, y aquello que decían las abuelas, de que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. En efecto, Javier Milei es esclavo de todo lo que ha dicho todos estos tiempos. Y usted podrá decir, bueno, pero es que igual él tenía que reunirse con el Papa. Ya vamos a ver la reunión que hubo con el Papa y cómo es. No, porque era una cuestión diplomática. Ah, bueno, una cuestión diplomática es, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Javier Milei. Pero eso no fue lo que vimos y lo vamos a ver en el siguiente segmento. Yo creo que, y la preocupación mía, ¿dónde está? La preocupación mía está en que Milei, el viejo Milei, el Milei de la campaña tenía razón con respecto al Papa. Porque el hecho de que sea Papa, eso de la infalibilidad del Papa, eso es cosa del medioevo. Aquí hay que decir que el Papa, al asumir unas posiciones de defensa o de cercanía con personajes de la catadura de Fidel y Raúl Castro, cuando se molesta al recibir a determinados dignatarios y se muestra particularmente feliz con recibir a un Evo Morales, con recibir a un Rafael Correa, con recibir a un Nicolás Maduro y ese tipo de barbaridades, evidentemente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un personaje que tiene una regla de valores bastante elástica y equivocada y que ha decidido colocarse en función de su ideología y no del mandato que tiene como defensor de la fe que profesan los que se refugian debajo de su iglesia. O sea, usted es papa, usted no es jefe de los jesuitas. Usted es papa, usted no es el sacerdote peronista de otrora. Y eso no lo comprende. Y no solamente que no lo comprende, sino que otros tampoco lo comprenden. Si revisamos los escándalos que ha habido en la iglesia durante todo este tiempo por el tema de sacerdotes pederastas, de sacerdotes violadores, ha cesado ese problema, porque Bergoglio llegó al papado diciendo que él iba a acabar con toda esa situación, que él venía a regenerar la iglesia, que él venía a poner la iglesia al servicio del pueblo. Y lo que hizo fue gestos, que si pones otro tipo de zapatos, que si el anillo no va a ser de oro sino de plata, que si me voy a quitar esta cuestión, que me voy a quitar lo otro. Y al final terminó haciendo igual que Ramos Alú, que prometió que iba a sacar a Maduro en 6 meses. Lo que hizo fue sacar los cuadros de Chávez, que cuando regresó el chavismo los volvieron a meter. Siendo así las cosas, hay que revisar lo que significan las palabras que los políticos le ofrecen a la gente. Porque aquí creen que la cosa es personal. No, que tú la tienes que agarrar con él o la tienes que agarrar con ella. Aquí no se trata de tener que agarrar con nadie.
Aquí se trata de que político que hable, político al que hay que cobrarle las cosas que dice. Si usted dice que el señor es el representante del maligno en la tierra y que es un defensor de comunistas, que promueve el comunismo y que promueve el robo, que promueve el crimen, que viola los 10 mandamientos, que es un peronista, ¿cómo va usted a reunirse de los materiales? Bueno, porque él es presidente. Bueno, pero yo vi con detalle el video y vi algunas cosas que son interesantes. En el siguiente segmento vamos a ver cómo esta reunión fue mucho más que una simple reunión ahí entre diplomática, allí, distante. Ahí no hubo distancia y categoría. Besos, abrazos y arrumacos. Y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy jueves 15 de febrero del año 2024. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está